ser nada. Destino rojo, este destino rojo, mi amor, este destino rojo, este destino rojo. Está transmitiendo Radio Ciudad 88.1. Con estudios centrales ubicados en la explanada del ferrocarril Ciudad de San Carlos, en Venado Tuerto. Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas. Un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. Cielo por alas, nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas. El agua en los ojos. Buen día a todo el mundo. Programa 35 de Bitácora Malvinas. Como siempre digo, programa en homenaje a todos los caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, un saludo muy especial hoy para gente que ya me ha escrito esta mañana y está despierta ahí con un mate en esta mañana tan fría, no solamente en Venado Tuerto, por supuesto, sino en la mayor parte de nuestro país. Así que un saludo muy especial para todos los veteranos de guerra del país, de nuestra ciudad, del departamento General López, de nuestra provincia, a las agrupaciones de hijas e hijos, Generación Malvinas, a mis compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, al cuarto grupo de la segunda sección, Compañía C, a los compañeros del Regimiento 12, Antonio Chavarría, que recién me mandó un mensajito, también a Leo Durán, nuestro jefe de sección allí en Malvinas. Agradecerle profundamente a Leo porque bueno, él nos puso en contacto con quien vamos a estar charlando hoy, que es el coronel retirado, veterano de guerra, Carlos Osvaldo Aldao. Y respecto del programa 34, la charla que tuvimos con el subteniente veterano de guerra José Vázquez, que nos contó sobre el desembarco británico de aquel 21 de mayo de 1982 y el equipo de combate Güemes que él integró, junto con Esteban, Reyes, suboficiales y soldados del Regimiento de Infantería 25 y del Regimiento 12 de Infantería. Recuerdan que le preguntamos, ¿no?, al coronel Vilgrela Madrid, esto de que los regimientos en aquel entonces se llamaban Regimiento de Infantería 12, por ejemplo, General Arenales, y hoy son Regimientos de Infantería Mecanizados. Bueno, también un agradecimiento muy especial a Oscar Cachirruíguez por estar siempre atendiendo la página de veteranosdelsurdesantafe.com.ar, y donde él va subiendo los programas de Bitácora Malvinas. Ustedes los pueden volver a escuchar. También lo pueden escuchar los domingos a partir de las 18 horas en el aire de la 88.1 Radio Ciudad. Pero si quieren escucharlo otro día y además enterarse de algunas otras cosas que subimos a la página, veteranosdelsurdesantafe.com.ar. Muchas gracias, Cachi. Bueno, en la semana tuvimos el 21 de junio, el Día de la Confraternidad Antártica. Yo recibo material de la Fundación Marambio y ahí nos cuenta su presidente
¿Qué significado tiene este 21 de junio, Día de la Confraternidad Antártica? El 22 de junio se conmemoraron 244 años del nacimiento del almirante Guillermo Brown. Por eso hoy en Retazo de Historia brevemente recordamos quién fue Guillermo Brown. Guillermo Brown fue el primer almirante irlandés naturalizado argentino de la Fuerza Naval de la República Argentina. Nació un 22 de junio de 1777 en Foxford, en la República de Irlanda. Muy pequeño emigró a Estados Unidos y allí comenzó de muy pequeño a navegar y se convirtió en capitán mercante y ejerció parecidas funciones luego en la Marina Británica. Fue tomado prisionero por los británicos y allí también integró, digamos, la Marina Británica. Llegó al Río de la Plata en los días de mayo de 1810, justo en esa época revolucionaria, en compañía de su esposa Elizabeth Chitay, con la que tuvo varios hijos aquí en el Río de la Plata, en este territorio, en Buenos Aires, y se dedicó al comercio fluvial. En 1814 fue elegido para comandar la escuadra creada para atacar por río la Plaza Fuerte de Montevideo. Sitiada por tierra por las tropas patriotas al mando del general Carlos de Alvear, su flota recibió el bautismo de fuego con la toma de la isla de Martín García. Tuvo una gran victoria el 17 de mayo de 1814, que provocó la inmediata toma de la ciudad de Montevideo. En recuerdo de esa jornada, la Armada Argentina celebra su día, 17 de mayo. Por lo tanto, recordamos entonces hoy a Guillermo Brown, uno de los primeros jefes de la escuadra argentina, y fíjense esta frase, porque él en la orden previa al 11 de junio, a la batalla de los Pozos, el 11 de junio de 1826, ya frente al enemigo, un enemigo que es una escuadra impresionante, muy poderosa, les dice a sus hombres: marinos y soldados de la República, ¿veis esa gran montaña flotante? Son 31 buques enemigos, mas no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues que no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo, que era su nave, que será echada a pique antes de rendir. Camaradas, confianza en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria. Guillermo Brown, primer almirante de la flota de la Armada Argentina, murió en Barracas, Buenos Aires, el 3 de marzo de 1857. Bueno, en Cultura Malvinas hace varios programas que queríamos hablar de este libro, compartir con ustedes este libro. Se llama Hasta el último día, Logística, la otra guerra de Malvinas. Está escrito por el coronel retirado, veterano de guerra, Dardo José Forti, quien era el encargado de la logística del Regimiento de Infantería 3 General Belgrano en Malvinas. Un libro de 283 páginas de Editorial Atlántida, cuya primera edición es del año 2007. Y bueno, yo tengo la tercera edición, que es del año 2014, pero realmente es un libro muy interesante para leer. El otro día lo charlaba con el presidente de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, con Ricardo Rubíes, porque, por ejemplo, fíjense los preparativos para 1000 hombres por 30 días, y bueno, él va contando todo, ¿no? Cómo tuvo que hacer, porque esto, a él la información le llega días previos a que nosotros volvamos justamente a Malvinas. Pero fíjense unos datos nada más. Algún día vamos a profundizar un poco más porque está muy bueno el libro. Dice, pero por ejemplo, carne vacuna calculó 1,200 gramos, 1 kilo 200 gramos por persona, por hombre por semana. Es decir, serían por 4 semanas 4.800 kilos de carne, que equivaldrían a 40,5 medias reses de 120 kilos cada una. Estamos hablando para un solo regimiento 40 medias reses para solamente 30 días. Por ejemplo, 778 pollos de 1,8 kg, 40 bolsas de 50 kilos de azúcar, 100 bolsas de 25 kilos de leche en polvo, 160 bolsas de 50 kilos de papas,
1.200 paquetes de 500 gramos de arroz, 686 hormas de 3,5 kilos de queso, 1.050 kilos de dulce de batata, 80 cajones de 200 unidades de manzana y 800 paquetes de medio kilo de tallarines. Esto para una dotación de 1.000 hombres para 4 semanas, un solo regimiento. Imagínense con estos datos que en Malvinas estuvimos aproximadamente unos 13.000 soldados, ¿no? Muy interesante este libro, Hasta el último día, logística, la otra guerra de Malvinas, del coronel Dardo José Forti. Y hoy sí, vamos a escuchar dentro de Cultura Malvinas esta canción que nos pasara Mariano Carreras, y no la pudimos poner en el aire el domingo pasado. Es una chacarera y se llama Chacarera de Malvinas, de letra y música de Sebastián Monk. Javi, y luego vamos a la charla con Carlos Aldao. Cuando empiezo a recordarlas, una mano se me escapa y se pone a dibujarlas abajito al sur del mapa. Ya les digo yo, señores, yo las pinto pa'l que quiera, van nomás estos dos colores, los mismos que mi bandera. Hay islitas de mi tierra, igual que las buenas mozas, el misterio ese que encierran es lo que las vuelve hermosas. Allá pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera que sean bien argentinas. Me sugiere la maestra que le ponga una escritura que dice por siempre nuestras. Llevo el cuadro pa' casita y lo cuelgo en el ropero. Ay, hermanas, hermanitas, más las miro, más las quiero. Por la nieve fría, el repique de esta trunca, yo las siento un poco mías y no las olvidaré nunca. Vaya pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera que sean bien argentinas. Bueno, y así escuchábamos entonces en el segmento Cultura Malvinas esta chacarera que nos pasara Mariano. Se llama Chacarera de Malvinas, letra y música de Sebastián Monk, de un disco que tiene con canciones para nuevas canciones para la escuela. Bueno, Javi, no sé si estamos en comunicación ya con el coronel retirado, veterano de guerra, Carlos Osvaldo Aldao, quien hoy, bueno, se desempeña como director de la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional de la Facultad de Ingeniería del Ejército, y él participó de la Guerra de Malvinas como jefe de la primera sección. Recuerden que yo siempre les digo que pertenecía a la segunda sección de la Compañía de Infantería C, y bueno, el subteniente Aldao era el jefe de la primera sección de la Compañía de Infantería C. Estuvimos juntos en Malvinas. Así que bueno, vamos a estar entonces charlando con él en esta mañana de Bitácora Malvinas. Hola Carlos, buen día. Buen día Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, mis saludos y un fuerte abrazo malvinero a toda la audiencia de Radio Ciudad Venado Tuerto. Bueno, muchísimas gracias. Carlos, bueno, esto es una charla como para recordar un poco aquellos tiempos de Malvinas, pero no solamente eso, sino preguntarte, qué sé yo, por ejemplo, decir cómo, si vos provenís de una familia militar o llegaste al ejército argentino, digamos, por alguna iniciativa, no sé, de que de chico te gustaba
lo militar? O sea, ¿cómo fue que llegaste a ser subteniente y de repente cómo llegaste al Regimiento de Infantería 12? Bueno, te cuento que sí, provengo de una familia con tradición militar. Mi abuelo fue también oficial del ejército, de infantería, mi papá también. Así que descubrí mi educación muy temprano en mi vida. Y a los 13 años me puse por primera vez mis borceguíes e ingresé al Liceo Militar General San Martín, acá en Buenos Aires. Me gustó, realmente me gustó el estilo de vida, ya obviamente tenía una gran parte de su vivencia, mudanza y todo lo que ello implicaba. Así que seguí estudiando en el colegio militar. Luego de recibirme en el Liceo Militar, seguí estudiando la carrera oficial en el Colegio Militar de la Nación. Estuvimos ahí casualmente con Leonardo Durán en la misma compañía de infantería, la 4ª compañía de infantería, y el destino después quiso que nos juntásemos en la misma compañía también para ir a Malvinas al Regimiento 2. Yo en el año 82 estábamos cursando el último año del colegio militar, éramos cadetes del último año del colegio militar, y bueno, nos sorprendió a todos la noticia del 2 de abril, nos llenó de orgullo y una sana envidia por formar parte del ejército, y obviamente tener compañeros, camaradas que estuvieron ahí en las Islas Malvinas recuperando para nuestra soberanía esa anhelada perla austral, como decimos nosotros. Así que los acontecimientos después se fueron precipitando y después del 2 de abril nosotros egresamos el 7 de abril, y de ahí junto con algunos otros compañeros, entre ellos Durán, fuimos movilizados al Regimiento 12 de Infantería en Mercedes Corrientes. Y bueno, de allí todo el periplo que nos llevó hasta el sur y de ahí a Malvinas. ¿Cómo fue el contacto recuerda ese primer contacto con Malvinas? ¿Cómo fue para vos? No sé si las viste en el vuelo o cuando pisaste por primera vez Malvinas, digamos, este sentimiento, porque la mayoría de los veteranos por ahí, soldados, tenemos arraigados el tema Malvinas desde la escuela primaria, por ejemplo. ¿Cómo estaba en vos? Me imagino estaba más todavía presente Malvinas, quizás no solamente por las maestras del primario, sino también, me imagino que desde los 13 años en el liceo y después la escuela, había un sentimiento muy fuerte, ¿no?, sobre esa tierra, sin conocerla por ahí. Sí, por supuesto. Yo creo que muy pocos tuvimos la oportunidad antes de estar en Malvinas, ¿no? Y fue, como vos sabrás, y porque nos embargaba el mismo espíritu, una emoción inmensa, un orgullo muy grande de ser partícipe de eso que estaba todo el país acompañando, ¿no? Todos los argentinos llevábamos en nuestro corazón ese gran anhelo de recuperar nuestras islas. Así que para mí fue una emoción muy grande aterrizar. Fuimos en avión, así que lo vimos muy poco. Desde arriba estaba nublado, así que realmente tomamos conciencia y pudimos ver el suelo malvinense por primera vez cuando estuvimos ya aterrizado en el aeropuerto de Puerto Argentino. Yo recién leía una parte de un libro del coronel Forti, no sé si lo leíste, tuviste la posibilidad de leerlo, que habla sobre la logística
en Malvinas. Sí, Digo, escuché tus comentarios. claro, se llama Hasta el último día, es un libro muy muy interesante, pero digo, bueno, ustedes en ese momento como subtenientes, quiero decir, por ahí también lo hablábamos con Durán esto y también con algunos otros suboficiales recién recibidos, digamos, las dudas. Lo que pasa que entiendo que vos tenías un poco más de experiencia en el sentido de que desde los 13 años tenías esta formación militar, digamos, pero tenías casi la misma edad que tus soldados. Digo, ¿cómo te preparabas para afrontar ese desafío de estar al frente justamente de una sección de un regimiento histórico, ¿no? Como el 12? Si recordás, digo, aquellos momentos, si tenías dudas. Sí, por supuesto. Uh-huh. Como siempre digo, y más después de la guerra, después de analizar los hechos, después de la guerra, con la mente un poco más tranquila y un pensamiento más frío. Yo creo que ninguna preparación te prepara para enfrentar una guerra. Por más que haya ido desde mis 13 años a un liceo militar, nada te prepara para una guerra. La guerra hay que pasarla, hay que vivirla, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que lo que nos acompañaba, todo lo que nos incluía a todos, era un gran sentido patriótico, un sentido de espíritu, de cuerpo, de pertenecer a un regimiento histórico, y obviamente el orgullo, repito, el orgullo de estar en esa situación con esa gente, cumpliendo un momento histórico para toda la nación. Así que sí, teníamos muy poca experiencia, éramos recién recibidos, pero eso no fue el factor, yo creo que determinante de todo esto, ¿no? Porque a todo esto, como te dije, prestábamos todo eso con un gran espíritu, con una gran motivación, con un gran sentido de patriotismo y todo eso. Como vos dijiste, la compañía que estábamos en la compañía C tenía una característica muy particular. Como vos recordarás, cuando hiciste tu servicio militar allá, la compañía C no existe orgánicamente. Claro. Se arma con gente movilizada y el personal de soldados que se convoca para esa oportunidad. Exacto. Así que la característica en particular de esta compañía era que no nos conocíamos, ninguno nos conocíamos, no sabíamos, no habíamos trabajado juntos, no habíamos instruido juntos, no sabía qué es lo que podía esperar de mis suboficiales, de mis soldados, por más que a todos les contagiamos nuestro sentido patriótico, ¿no? Claro, o eran soldados con experiencia ya, ¿no? De claro, un año de servicio militar. Claro, Uh-huh. claro, sí. Claro, pero no nos conocíamos, eso es cierto. Exacto. No habíamos trabajado juntos. No, es verdad. Así que esa fue la característica más distintiva de una compañía como la C del Regimiento 12. Y yo me pregunto, ustedes, por la primera vez que vimos un Sea Harrier que no entendíamos qué tipo de avión era, digo, ¿ustedes habían recibido o conocían lo que era el ejército británico? Digo, no en profundidad. Sí, ajá, sabíamos obviamente uno estudia no solo la historia militar, sino que también la evolución de los ejércitos actuales en todos lados, pero muy lejanamente habíamos visto también su historia, su desempeño en la Segunda Guerra Mundial, en donde participaron, que fue la última gran contienda en la que ellos estuvieron, pero no en profundidad. Los conocíamos, pero no en profundidad.
¿Y vos en algún momento pensaste que iba a haber esa respuesta por parte del Reino Unido? ¿O se abrigaba la esperanza, digamos, de...? No, sí. O sea, internamente sí sabía que iban a responder. Claro. Ellos... que no iban a movilizarse de gusto. No le esquivaban al bulto en ninguno de los combates. Es una nación guerrera que vivió peleándose con todo el mundo en todos los lugares del mundo, así que esto no iba a ser una excepción para ellos. Bueno, ¿y cómo viviste vos el 1 de mayo? Digamos, porque yo hemos charlado incluso con gente de la base aérea militar Cóndor, bueno, la visión de ellos que sufrieron gran parte del ataque, o nuestra sección que había llegado el día anterior ahí a Pradera del Ganso. ¿Ustedes habían llegado ya a Pradera del Ganso? Sí, habíamos también llegado el día anterior. Apenas habíamos podido armar las carpas, nos acostamos y, si recordarán, nos despertó una sirena que nadie entendía qué era. Exactamente. Pero todos salimos, así que reunimos la gente y nos pusimos a cubierto. Y bueno, y a los minutos ya sabemos qué es lo que pasó. Tuvimos nuestro bautismo de fuego todos ahí en Malvinas, y ahí nos recibimos de veteranos. Ahí empezó todo. No, bueno, fue una sorpresa muy grande, y aparte fue la declaración de ellos de que no iba a quedar así solamente en una charla o en una demostración de fuerzas, ¿no? Claro, sino ¿no? que venían evidentemente para desalojarnos por la fuerza. Cuando yo planteaba esto del libro de logística, porque pienso en ustedes como subtenientes que tenían a cargo las secciones de las distintas compañías del regimiento, digo, bueno, no tenían un poder de decisión, quizás, digo, se hacían algunas de las preguntas que nos hacíamos nosotros los soldados respecto de la logística, o que veíamos por ahí que, bueno, no llegaban las cosas a tiempo o en cantidad suficiente, digamos, ¿no? Pero uno lo dimensiona hoy, por ejemplo, leyendo estas cantidades que había que preparar, y para colmo que fue medio imprevisto, digamos, porque no fue preparado un mes antes toda la logística y después trasladarse hacia el sur y hacia Malvinas. ¿Había dudas en tu cabeza? ¿Surgían este tipo así en la charla por ahí con algún otro compañero respecto de algunas cosas que ustedes veían que no estaban saliendo como tendrían que ser, como tendrían que haber sido, ¿va? Sí, obviamente todos extrañábamos y añorábamos que funcione bien la parte logística, pero incluso con la carencia de material pesado que tuvimos, porque si recordarás, nosotros cruzamos a Malvinas prácticamente con lo puesto y muy poco de armamento y munición, y todo nuestro material pesado y nuestro equipo iba a desplazarse por barco, que después de establecido el cerco por parte del Reino Unido, no nos juntamos nunca. Así que sí, extrañamos obviamente una logística eficiente, una logística que dé satisfacción a nuestros requerimientos, pero bueno, lo tomábamos como una exigencia más de la guerra y del combate, ¿no? Es lo que nos tocó vivir. Claro. Pero por ejemplo el equipamiento pesado, digamos, estamos haciendo referencia a ¿qué teníamos? Una batería de 105. Claro, teníamos que esperar obviamente
las ametralladoras 12-7, que fueron muy pocas, ametralladoras MAC, morteros, que también fueron muy pocos, los cañones 105 también, que fueron realmente contados. Así que evidentemente extrañamos mucho el equipo de Zapa, que a mí me costó muchísimo cavar nuestras posiciones. Ah, cierto. Sí, sí, o sea, no teníamos palas concretamente. Exactamente, claro. Exactamente, si te acordás. Sí. Muy bien. Nos costó muchísimo armar nuestras posiciones, después, aparte que nos costó muchísimo, nos costó también horrores dejar esas posiciones cuando nos ordenaron adelantarlo, porque más que Malta nos habíamos, las habíamos hecho, reforzado, así que estábamos básicamente bien ahí, nos sentíamos a cubierto, y cuando nos ordenaron adelantar también fue empezar de nuevo. Ese fue un error, no sé cómo digo, táctico, estratégico, no sé bien cuál, el hecho de adelantarnos, adelantar las posiciones de la compañía A, que estaba al norte, y las nuestras que estaban al sur, digo, porque ya se sabía del desembarco inglés, ¿no? Sí, se sabía del desembarco inglés, pero no se sabía por dónde iban a venir. Yo creo que no fue un error tan descabellado, pero no se sabían por dónde iban a venir. Por eso nosotros nos fuimos más al sur y la compañía más al norte del istmo, hasta que se definió el ataque inglés por el norte del istmo, y entonces sí volvimos a nuestras posiciones. Pero no obstante, en el sector sur, que estábamos adelantando, también hubo gente inglesa, también hubo, nosotros recibimos en la sección 2 impactos de misiles Milán y Loguiados, que era evidentemente de gente que estaba en el sur. Claro, bueno, el otro día cuando charlamos un rato, que yo te preguntaba si vos te acordabas, o sea, ya vamos al momento, digamos, de cuando se desata el combate, allí el 27 de mayo, y ese 28 de mayo, en algún momento confluimos con Leo Durán y con vos en una posición, justamente una posición de las anteriores, que estaba perfecta esa posición, era un pozo de zorro muy fortificado, con, digamos, hasta con un techo de chapa y toda la turba, y en un momento, o sea, nos refugiamos porque justamente hubo un ataque, yo no sé si con morteros o, como decís vos, con los Milan que ellos usaban, los antitanques que los usaban contra las posiciones nuestras, y estábamos sentados los tres ahí y hubo una explosión y vos te levantaste, saliste del pozo, y cuando volviste, que nos había temblado, digamos, los glúteos no nos temblaron, vos dijiste 1,5 metros, y que yo te miraba y decía 1,5 metros, o sea, no sé, nos había salvado, digamos, lo bien que estaba la posición. Pero bueno, vos me dijiste que no te acordabas de ese momento, porque evidentemente después de eso, digamos, se sucedieron algunas cosas en tu vida mucho más interesantes, y que bueno, que nos vas a contar ahora, en el sentido de que en algún momento te ordenaron conformar una patrulla y avanzar como para ver qué eran lo que estaba haciendo el enemigo. O contanos un poco cómo fue ese momento, que me lo refirió justamente Leo Durán, y bueno, y yo no lo sabía porque bueno, no estuve ahí en ese momento. Sí, básicamente recordarás que ese día, 28 de mayo, nos fuimos replegando sucesivamente prácticamente desde el amanecer, ¿sí? Hasta llegar cerca del linde de la localidad de Gujurí. Y bueno, en esa oportunidad, el teniente primero Duaso Fernández, nuestro jefe de compañía, me ordena ir con una patrulla a reconocer unas fuerzas que habían, se distinguía un poco de movimiento en el frente, y unas alturas que habían en el frente.
que no se sabía qué eran, si eran propios o eran enemigos, porque había mucha gente que había sido sobrepasada y mucha gente que también estaba replegándose aún. Así que allí partí con mis 2 soldados a hacer una patrulla para establecer contacto con esa gente que creíamos en primer lugar que eran propios. Pero cuando estamos llegando a esa altura, caemos en una emboscada enemiga y bueno, automáticamente caen abatidos los soldados que me acompañaban, los soldados Pecoraro y Sánchez, y a mí me toman prisionero. Nadie sabe ni se explica por qué a mí también no me bajaron. Carlos, Pero, perdón que ese momento, vos ahí con 24 años. no, 21 años. 21 años, sí, cierto, casi igual que nosotros. Vos con 21 años y esos 2 soldados que quedaron caídos ahí, digamos. O la adrenalina del momento, digamos, no te tomaron prisionero y estabas atento a eso, digamos, y no pensar en estos 2 compañeros caídos. No sé si recordás, digo, qué sé yo. Debe ser terrible, digo, para uno. Sí, por supuesto. Es una situación durísima. Sí. Yo porque la gente que nos escucha por ahí, viste, se hace este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, uno entiende que a un veterano de guerra por ahí decir no le tienen, siempre a veces te preguntan, ¿viste a alguien morir al lado? Esas preguntas son durísimas. Digo, pero bueno, yo me escribo y he estado en Inglaterra con un veterano de guerra del Regimiento de Paracaidistas 2 y él justamente murió un compañero al lado y hasta el día de hoy es algo que no lo puede superar. Digo, es una situación terrible. La que viviste vos ahí en ese momento es una situación terrible. Sí, por supuesto. Acordate que, bueno, ya veníamos de prácticamente un mes de intensos bombardeos, de alarmas, amenazas de desembarco y todas esas cosas que a uno lo van amoldando a esa situación, se vuelve más experimentado, se vuelve más veterano, ¿sí? Sí. Evidentemente, obviamente, me afectó muchísimo, pero fue casi instantáneo eso. Realmente, apenas nadie se explica por qué yo salí vivo de esa patrulla. Claro, Calculo que fue porque me tiré cuerpo a tierra antes y respondí con el fuego de mi fusil, y hasta que aparecieron por un costado y me dijeron que apuntándome directamente, imposible, diciéndome que ya no tenía sentido, si querían me mataban, pero ya no tenía sentido seguir combatiendo. Así que fue así, ¿no? Es una combinación de muchas cosas y sentimientos que uno experimenta en ese momento, obviamente. Así que bueno, te capturaron ahí uno de los prisioneros, primeros prisioneros, digamos, ¿no? Por lo menos de nuestra compañía. Sí, de allí me llevaron a un lugar donde ellos tenían otros prisioneros argentinos. Ajá. Me desarmaron completamente, incluso me sacaron mi campera de UV, todo. Me desarmó, y cuando vieron que era oficial, más todavía. Claro. Me sacaron todo y me dejaron ahí con esos apartados del resto de los prisioneros, pero tirado ahí cuerpo a tierra atrás. Después, en un ataque aéreo nuestro con algunos pucarás, ellos abaten a un pucará con fuego reunido de grupo de tiradores, y con la desgracia de que veíamos lo que estábamos ahí prisioneros, veíamos que el pucará cada vez se caía y era más grande, y este se cae arriba de nosotros.
y realmente cayó muy cerca nuestra. Nos salvamos porque el Pucará, no sé por qué, pero no explotó. Se desparramó en el suelo, nos cayeron latas, vidrio y todo. No. Pero no explotó el Pucará y eso nos salvó. Después, siguiendo y continuando con este relato, ellos a la noche, el enemigo a la noche aprovecha para ajustar su dispositivo. Yo observaba desde mi posición de que ellos se estaban replegando y que al replegarse ellos minaban las posiciones que eran nuestras para evitar de que nosotros la volviésemos a ocupar. Ajá, mira, Así que, no conocía este detalle. Sí. Cuando ellos se replegaron, ya caída la noche, ¿no? Se replegaron y yo vi que los dos paracaidistas que estaban ahí cuidándome se dieron vuelta para minar la posición que había cerca. Aproveché esa situación y me arrastré hasta donde estaba el resto de los soldados y un suboficial y les dije que me sigan, que me escapaba. Así que pasé arrastrándome arriba de ellos, pasé arrastrándome cerca del suboficial, le dije que el cabo primero Rodríguez, le dije, sígame que me escapo. Y bueno, después de arrastrarnos un rato, vimos que mal ya estábamos fuera del alcance de las vistas de los ingleses y teníamos cerca a nuestras líneas, nuestras posiciones. Ajá. Así que otra vez nos acercamos con mucho cuidado porque claro, los que estaban en nuestra posición no sabíamos que nosotros debemos a Argentina. Claro. Así que otra vez cerca de nuestra posición, otra vez arrastrándonos cerca hasta llegar prácticamente a nuestras líneas y de ahí al puesto comando del jefe de regimiento para informar todo lo que habíamos visto y todo lo que habíamos observado en el frente enemigo para que él tome sus decisiones, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? ¿No? ¿Qué distancia estimás que recorrieron ustedes y cómo hicieron, digo, en el medio de esa noche que eran cerradísimas para colmo, sí, para orientarse hacia las posiciones, hacia nuestras posiciones? Y bueno, sí, la noche era muy cerrada y eso nos favoreció para el escape, claro. Claro, la evasión. Y básicamente nos guiábamos por los ruidos que escuchábamos, que venían de nuestras propias líneas, ¿no? Había gente que impartía órdenes, que apretaba las armas, que cargaba sus armas, etcétera, y eso nos fue guiando. Aparte, mal que mal, estábamos en un terreno conocido, que nosotros habíamos estado ahí, así que nos ubicábamos en forma general. ¿Cómo es más o menos la distancia? ¿Cuánto? Y habrán, mira, es muy difícil de noche apreciar la distancia, pero entre 1 kilómetro, 600 metros seguramente había de distancia entre ellos y nosotros. ¿Y los soldados ingleses, digo, no los persiguieron? O la verdad que no, ni idea. Ni idea. Ellos estaban abocados a lo suyo, reajustaron su dispositivo y no sé cuándo se dieron cuenta, ni si se dieron cuenta de que nos fuimos. ¿Vos decís que no se habrán dado cuenta? Sí. La verdad que no sé. Porque vos estabas identificado como un oficial, o sea... Sí. Claro, sí. Puesto aparte. Ese es un detalle también, porque recuerdo cuando nos tomaron prisioneros que uno no sabía, no se veía la identificación de ellos,
quiero decir, en algún lugar que vos pudieras identificar, este es un jefe, este es un soldado, como nosotros que sí se identificaban bien, un suboficial, un oficial, un soldado, por el hecho de tener el grado presente en la como es en el Duvé o... Sí. Sí, sí, no, ellos tenían su uniforme, sus usos y costumbres que evidentemente se manejaban mucho mejor que nosotros porque ellos eran profesionales en el sentido de que no tenían soldados conscriptos. Sí, claro, no. O sea, claro. El soldado allá es voluntario y bueno, se entrena juntos, entrenan orgánicamente mucho tiempo y básicamente venían de hacer maniobras juntos en Noruega, aclimatados al frío, un montón de cosas, así que ellos se conocían perfectamente, más allá de la ubicación del grado, ¿no?, que tengan en su uniforme. Vos, yo me pongo ahí mirando desde afuera este hecho, ¿no? Porque digo, debe ser el único, o junto, no sé, con Rodríguez, los únicos prisioneros que se escaparon. ¿Qué animó en vos esto del hecho de escaparse, ¿no? Para poder pasar información ahí al puesto comando sobre lo que viste, lo que observaste, las posiciones, y no haberte quedado ya ahí, bueno, digo, rendido, no entregado. Claro. ¿No se te cruzó por la mente que podían los ingleses tomar alguna represalia con ustedes o algo por el estilo, digo, cuando los tomaron prisioneros? No, ¿no? Básicamente, aunque es difícil explicarlo ahora, pero lo que yo sentí en ese momento fue una gran vergüenza. Una gran vergüenza de haber caído prisionero, de haber entregado, o que me han sacado mis armas. Claro. Sentí que a pesar de estar en esa situación, todavía estaba medianamente sano. Podía caminar, podía impartir órdenes, y sobre todo mis soldados, gran parte de mis soldados habían quedado en primera línea allá en Darwin, claro, en el caserío. Sí. Así que una combinación de sentimientos, de espíritu y cuerpo por mis soldados, y una gran vergüenza la que me animó a decir, ¿cómo puede ser que esto termine así para mí? Claro. Puedo hacer un poco más. Claro. Así que eso me animó y bueno, tomé esa decisión contra toda lógica, contra toda razón, pero sí, la tomé en ese sentido. Claro, porque una cosa es decir, bueno, sí, me dan una orden, voy a esta patrulla, sé que me desprendo de las líneas de la compañía, pero estoy armado, y otra cosa es estar ahí, incluso te habían sacado hasta el Duvet, ¿no? Sí. sin armas, y pensar en huir, ¿no? Qué gesto impresionante. Bueno, vi ahí unas fotos en internet, digamos, donde hace poco tiempo te habían entregado una estatuilla y habían reconocido esta acción tuya, digamos, que permitió, bueno, conocer un poco más cómo era el movimiento y el accionar de los paracaidistas. Realmente, bueno, pudiste después vino el 29 de mayo y Sí. nos tomaron prisioneros, el hecho de ir a San Carlos. Ahí ya cuando te volvieron a tomar prisionero, por supuesto, fue completamente diferente, no. Sí, ahí fue con toda la unidad, así que Claro. pasé desapercibido. No. Uh-huh. ¿Cómo es? Y Carlos, pero vos seguiste con la carrera militar, hoy sos Sí. coronel, hablábamos de que bueno, que no te dio por seguir, digamos, la carrera por el lado del Estado Mayor del Ejército, sino que te transformaste en ingeniero
y hoy seguís trabajando y das charlas sobre Malvinas y ese tipo de cosas. Sí, Sí. sí, básicamente el ejército para los oficiales en el grado capitán nos ofrecía dos alternativas, o la escuela de guerra o la escuela superior técnica, y yo elegí la escuela superior técnica. Me recibí de ingeniero militar, después me recibí de magíster en seguridad e higiene ocupacional, y bueno, después de retirarme abracé la docencia y ahora estoy a cargo de esa maestría en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Me imagino, digo, la guerra de Malvinas se estudia, digamos, a nivel de la Escuela Superior de Guerra, y digo, hoy con una posición, bueno, en el momento de llegar a ser coronel del Ejército Argentino, si bien, digamos, con esta línea, pero no importa, el hecho de avanzar en la carrera militar te ha generado una perspectiva de lo que sucedió, y ¿qué conclusiones vos has sacado en tu vida de lo que fue todo aquello del año 1982? Bueno, uno puede sacar muchas conclusiones y de diferentes puntos de vista, ¿no? Yo digo desde lo militar, por ejemplo, desde lo militar, en el sentido... Asimismo, desde el punto de vista militar, podemos sacar distintos tipos de conclusiones, Sí, ¿no? por supuesto, sí. Tanto estratégicas como Ujú. tácticas nuestras, ¿sí? Ujú. Básicamente, uno por el grado que uno tuvo, la fracción que tuvo que comandar, etcétera, etcétera, nuestras experiencias son de táctica inferior, ¿sí? Claro. Y respecto de eso, obviamente, es de destacar que a pesar de nuestro equipamiento, nuestra situación y nuestra instrucción y todo lo demás que tuvimos ahí, nuestro desempeño fue reconocido por el enemigo. O sea, a nuestro nivel, sección de tiradores y compañías de infantería son los que combatimos y cara a cara, y realmente presentamos y nos enfrentamos a un ejército que en ese momento que forma parte de la OTAN, con el apoyo internacional que ellos tenían, la experiencia. Así que más que orgulloso de haber estado en esos instantes, en esos momentos, reconozco el valor de mis soldados, leones en la guerra. Y yo estimo y asumo que muchos en mi posición hubiesen hecho exactamente lo mismo, porque en nuestro nivel, donde se definían las acciones, todos estaban básicamente embargados del mismo sentimiento, ¿sí? Ujú. Posiblemente en niveles superiores ya haya cuestiones más criticables, como vos lo citaste, la parte logística, pero y mucho más arriba, pero grandes pensadores militares y guerreros militares como Clausewitz nos indican de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Nosotros siempre somos y fuimos una herramienta del instrumento político, ¿eh? Si hay algo que falló, si hay algo que criticar, es a ese nivel político, claro, e internacional también, obviamente, ¿no? Pero en nuestro nivel, en lo que hemos vivido nosotros, más que orgulloso, y nuestro esfuerzo, sacrificio fue reconocido por el enemigo, lo que me deja más satisfecho aún y orgulloso de haber estado allí. Sí, en estos días he recibido ahí un mensaje de un soldado británico que integraba el SAS, o sea, el Service Air Special, Sí.
que estuvo en el combate de Top Malo House, Sí. digo, y dice que él prefiere enfrentarse a un boina verde norteamericano antes que con un argentino, porque hay un plus en el comando argentino, y bueno, y esto lo agrego para el soldado, ¿no? Por lo que estás diciendo vos, digamos, en la forma en que sienten la patria. Ellos se dieron cuenta de eso, digamos, ¿no? Y sí es cierto que hay cada vez un reconocimiento más profundo de parte del ejército, o de los británicos, de la gente que estuvo en Malvinas, con respecto a lo que vos estás diciendo. Es así. Tengo un saludo, Javi. Tenemos un saludo para Carlos. A ver, lo ponemos al aire. Hola Carlitos, ¿cómo andás? Desde Las Lajas te saludamos. Chavarría, el que habla. El Chavo, ¿cómo estás? Chavo querido, ¿qué decís? Nos está escuchando allí Antonio desde Las Lajas de Neuquén, y bueno, Carlos, no sé si hay algún mensaje final que nos quiera dejar. Nosotros, lamentablemente, el tiempo nuestro es cortito, tenemos 1 hora de programa, y bueno, ya lo veo a Mariano que está pronto a tomar la posta. De mi parte te agradezco profundamente por todas estas reflexiones, por habernos contado estos momentos, y sobre todo esta situación que viviste allí en Malvinas. Mirá, el agradecido soy yo por invitarme a tu espacio, No, por favor. donde se rescata del olvido la gesta de Malvinas, a sus héroes, y en este caso al Regimiento de Infantería 12, ¿sí? Todos los que fuimos a Malvinas vimos algo. Algunos lo vieron todo, como el caso de los soldados Pecoraro y Sánchez que quedaron acá, de mi sección. Totalmente. Es así. Eso. Bueno, estaremos en contacto. Nos vimos hace unos años atrás ahí en el 12, justamente, bueno, que hoy ya no es más el 12, pero bueno, en la ciudad de Mercedes, asistimos ahí a un acto, con entrega de una hermosa medalla que tenemos de recuerdo. Así que espero que podamos compartir. Nosotros con Leo Durán tenemos un asado pendiente, un gran asado, así que posiblemente vos puedas compartirlo con nosotros, ahí también con José Vázquez, que estuvo el domingo pasado contándonos también del equipo de combate Güemes. Así que, Carlos, te agradezco profundamente este rato que compartiste con nosotros. Gracias a vos. Un gran abrazo. Que sigas bien. Igualmente. Saludos. Saludos a toda la audiencia de Radio Ciudad. Muchísimas gracias. Y bueno, así se nos fue el 35 de Bitácora Malvinas. Ya está Mariano allí para comenzar con su programa. Nos quedaron algunas cosas, como la pared malvinera de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 483 del Industrial, para que contarles un poquito qué está pasando con la pared malvinera. Y teníamos algunas cuestiones, como por ejemplo la nueva declaración del Comité de Descolonización durante esta semana, dándole otra vez la razón a la Argentina y todos los países que integran el Comité de Descolonización, más algunos otros que se sumaron, le dan la razón y bueno, exigen a Gran Bretaña que se siente a dialogar el tema de soberanía con Argentina. Y teníamos algunas otras cuestiones, como el acto que hubo el 14 de junio en Buenos Aires y en algunas otras unidades militares, en este caso encabezado por el ministro de Defensa. Bueno, todo esto camino a los 40 años de Malvinas. Nos estaremos escuchando el próximo domingo. Un abrazo para todos y para todas. Bitácora Malvinas.